El día de hoy vamos a terminar nuestra serie titulado Sedientos. Domingo próximo empieza una serie nueva, de películas, se llama, y es una excelente serie para invitar a sus amigos, sus vecinos, familiares que no conocen de Dios, porque vamos a estar usando películas para ayudar a enseñar. Jesús siempre contaba parábolas, ¿verdad? Que eran historias que relataban una verdad espiritual, y vamos a usar las parábolas modernas, que son las películas, para resaltar algunas verdades que podemos aprender. Entonces va a ser algo divertido para toda la familia. Vengan, inviten, va a ser algo bueno. Pero hoy terminamos con esta serie llamado Sedientos. Y saben, sed es algo natural en el ser humano. No hay nada de malo con la sed. Realmente la sed es buena. Debemos de tener sed. La sed natural de tomar agua es bueno porque hidratamos, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Pero no es el único tipo de sed que existe. También hay una sed, ¿verdad?, emocional. Una sed por ser amados, por ser aceptados, por ser incluidos. Hay una sed profesional, ¿verdad?, por obtener éxito, por lograr cosas en la vida. Hay una sed intelectual, ¿verdad?, por conocimiento, por descubrimiento. Y luego hay una sed por diversión, por ser entretenido. Y todos estos diferentes tipos de sed no son malas, son parte del ser humano. Lo malo es cuando tú y yo pensamos que el éxito o la diversión o otra cosa nos va a saciar. Fíjense, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, nos dice: no se emborrachen con vino. Ahora, aquí esto puede hablar de no solo de vino natural, puede hablar del éxito, puede hablar de la diversión, puede hablar del amor, el romance. Está diciendo: no busques llenar tu vida solo de eso. Porque no dice no tomes vino, nomás dice no te emborraches con vino. Dice porque ¿qué sucede? Dice porque eso les desilusionará, te va a dejar vacío. Es como el vino, lo tomas y sí, te relaja y tal vez te hace alegre, pero no dura. Al día siguiente, ¿verdad?, a lo mejor amaneces con la cruda, ¿verdad?, o con un dolor de cabeza, pero no llena tu vida totalmente. Igual el éxito es bueno, debes de anhelarlo, debes luchar por ello, pero tienes que entender también el éxito te deja vacío. Porque llena, te da esa sensación de victoria, pero luego pasa y te quedas ahora, ¿qué sigue? Entonces Pablo aquí no nos deja solo con el problema. Él, que nos dice, nos da la solución. Dice: en cambio sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nos está diciendo las cosas de esta vida, el éxito, el amor, el romance, las diversiones, las vacaciones en Cancún, por más bellas que sean, tienen su lugar, pero no son lo que te va a llenar la vida. Lo único que nos puede llenar la vida es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces aquí en la Biblia lo llama el vino nuevo. Por eso nos llamamos así, ¿verdad? No porque yo sea tan inteligente, ¿verdad? Nos llamamos así porque anhelamos, queremos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sabemos que es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas que trae una satisfacción. La presencia del Espíritu de Dios que sacia la sed emocional. Es la presencia del Espíritu de Dios que sacia la sed relacional. Es esa presencia y esa llenura del vino nuevo. El vino nuevo no nos deja desilusionados, porque llena todo nuestro ser. Jesús nos habla de este vino
Y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Es en Mateo 9 donde lo encontramos y llega con Jesús unos de los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, eran buenos hombres. Eran buenos hombres, estaban buscando el reino de Dios y vienen con una pregunta que de entrada parece buena la pregunta. Le preguntaron lo siguiente, le dijeron: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros, como los fariseos? Les estaban preguntando: ¿por qué es que no cumplen con las reglas religiosas que hemos aprendido, que nuestros padres nos han enseñado? ¿Por qué lo rompen? Y fíjense la respuesta de Jesús. Jesús les dice lo siguiente, lo pueden encontrar en Mateo 9:15, cuando en su casa dice: Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. El ayuno en sí no es malo, Jesús está diciendo, pero tenemos que tener el propósito correcto por ayunar, no nomás hacerlo por un acto religioso. ¿Ves? Y luego les dice: ¿a quién se le ocurre remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo, dice, encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y luego empieza a hablar del vino. Dice: nadie pone, ¿qué? Vino nuevo, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿en qué? En cueros viejos o en odres viejos. Es otra versión, los cueros o los odres. Ahora, el vino habla del Espíritu Santo, los odres hablan de nosotros, de ti y de mí. Y cuando habla de odres viejos, no está hablando de la edad física, está hablando de una condición espiritual. ¿Ves? Estos discípulos de Juan eran buenas gentes, amaban a Dios, pero habían caído en una religiosidad donde ellos ayunaban y cumplían con ciertos ritos religiosos para tratar de agradar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros caemos en lo mismo? Caemos en ese punto donde tú y yo, déjale, se lo explico de esta manera. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe de que si entra por esa puerta el día de hoy el más borracho, el más mujeriego, el más matón, entra por esa puerta y se arrepiente y cae de rodillas, cuántos sabemos que Dios lo perdona en un instante? El amor de Dios lo alcanza, ¿verdad? No importa lo que haya hecho. Pero ¿por qué es que tenemos esa expectativa de ese amor de Dios por ese hombre o esa mujer, pero luego lo perdemos por nosotros mismos al caminar con Dios y empezamos a pensar: es que tengo que cumplir con esto, tengo que hacer aquello, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, y empezamos nosotros a poner cosas que tengo que hacer para complacer al Padre. Pero es como si el Padre tan amoroso acepta al pecador, no nos va a aceptar a ti y a mí como hijos, sin condición. Entonces dice: no pongo vino nuevo ¿en qué? En cueros viejos, en gente que están atados a un pensar religioso de tener que cumplir con reglas. Dice: pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. Ven, Jesús aquí le interesa no solo el vino nuevo, su Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también le interesa tu vida y mi vida. Escúchame, Él no nos va a dar algo, aun si es el mismo Espíritu Santo, si nos va a destruir. Y Él está diciendo: no puedo poner de mi espíritu en una persona atada a su religiosidad, porque los va a destruir. Se va a echar a perder el vino nuevo y el odre se va a reventar y los dos se pierden. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Dice: el vino nuevo, el Espíritu Santo, se guarda en cueros o en odres, ¿qué? Nuevos, para preservar a ambos. El Espíritu Santo está interesado en tu vida.
Él quiere venir y ser derramado en tu vida, pero no si te va a destruir. Tú y yo tenemos que entender que nuestro Padre es tan bueno que no nos va a dar a ti y a mí algo que nos va a destruir. Pero yo no quiero ser un odre viejo, ¿tú? Yo no quiero vivir con una mentalidad vieja a reglas, cuando Dios quiere darme de su gracia, de su amor. Entonces lo que queremos aprender hoy es cómo nos convertimos en odres nuevos. ¿Cómo puedo? Este es un odre, ¿ok? De lo que usaban, de lo que Jesús está hablando. Es el cuero de una oveja o de una cabra. Era el cuero, y cuando recién mataban al animal y sacaban el cuero, podían poner el vino nuevo allí, sellarlo, y luego empieza a fermentarse el vino nuevo. Y entonces empieza a desatar gases, y aquel cuero tiene que ser flexible para que pueda expandirse con la fermentación. Y luego lo tomaban ese vino, y el cuero lo ponían a un lado y se hacía duro. Y por eso Jesús decía: no puedo ahora poner de nuevo vino nuevo en algo que ya está duro, porque si lo hago, cuando empieza la obra de la fermentación y empieza a extenderse los gases dentro de aquel cuero, ¡pum!, va a reventar y lo va a destruir. Y Dios no quiere hacer eso, aunque queremos esa llenura del Espíritu. Entonces, ¿cómo renovamos nuestras vidas para poder ser recipientes del Espíritu de Dios? Entonces vamos viendo en lo natural cómo renovaban, porque esos cueros no los tiraban, no decían: ya no sirven. No. Dios a ti y a mí nunca va a decir: este ya no sirve, a la basura. No, Dios quiere renovarnos para que estemos listos para recibir nueva unción del Espíritu de Dios, nueva revelación de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacían? Bueno, y tuve que traerme, este va a representar mi odre, ¿ok? Aide no me dejó sacrificar a nuestro San Bernardo y hacerlo odre, entonces me traje este de plástico. Este sí me lo prestó. Y lo primero que tenían que hacer, porque el odre ya había estado ahí por tiempo haciéndose duro, lo primero que tenían que hacer es exponerlo al calor. Exponerlo al calor para que pueda recibir el tratamiento que se le va a dar. Y nos habla a ti y a mí de que tú y yo tenemos que exponer nuestros corazones al calor del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Humanamente, el amor tendemos a gotear, ¿verdad? Se gotea, se va. Usted ve una parejita, ¿verdad?, que se aman recién casaditos, ahí están, nomás viéndose a los ojitos y todo, ¿verdad? Y luego después, unos años, ahí están los dos en su celular. Ni se hablan, ¿verdad? Se textean. ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos? Ni se voltean a ver, como que ese amor como que se pierde, ¿verdad? Y sucede también en nuestra relación con Dios. Empezamos tan enamorados de Dios, de todo, le hablamos hasta la escoba de Cristo, ¿verdad? Y le testificamos a medio mundo y wow, pero con el tiempo se va perdiendo ese amor. En Apocalipsis, Dios habla a dos iglesias, el capítulo 2 y el capítulo 3, de su condición de amor. Y en el capítulo 3 habla esta iglesia de donde dice: no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y dice: por lo cual te voy a vomitar de mi boca. Dice, prefiero que seas frío o que seas caliente. Ahora fíjense por qué son tibios. Porque esto me espanta, porque nos habla a nosotros, familia Vino Nuevo. Porque vivimos en la misma situación. Dicen: porque dices tú, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero dice: no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Ahora, pero ¿por qué se sentían ellos como ricos? Porque vivían en una sociedad muy cómoda.
Económicamente era una sociedad avanzada, ¿verdad? Todos tenían su casa, tenían sus 2 coches, ¿verdad? Tenían su televisión de 70 pulgadas, ¿verdad? Tenían su Netflix, tenían todo y estaban muy cómodos con la vida. Y como estaban cómodos con la vida, también se sentían cómodos con Dios. Y no había esa búsqueda, esa intensidad en su relación con Dios. Pero Dios les está diciendo: ustedes piensan que son ricos porque tienen lo material, pero en lo espiritual están en la vil pobreza. Ahora, ¿qué les dice? ¿Les dice qué? Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado para que te hagas rico. Los llama a ir a Él, a buscar de Él. No es: ay, pobre yo, pecador, cómo soy malo, cómo soy. No, le dice: mírame a mí, porque yo soy el que tiene el oro eterno. Y luego fíjense el versículo que muchos conocemos, lo usamos muchas veces con la gente nueva que no conoce a Dios, pero está hablando a su iglesia. Dice: he aquí estoy a la puerta y toco. Dice: el que abre la puerta, entraré y me sentaré a la mesa con él y cenaré con él. Pues Dios quiere que tú y yo nos acerquemos de nuevo a ese calor de esa relación y esa intimidad con Él. Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Somos pobres cuando pensamos: lo tengo todo porque tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis actividades, tengo mi diversión, pero no tengo esos momentos donde me siento a la mesa con Dios. Y yo quiero invitarles que tú y yo aprendamos. No es que tú y yo somos malos, es que Él es bueno. Y yo busco entrar a su presencia, no a través de reglas religiosas, no a través de ayunos y a través de ritos y a través de mandas. Yo entro a su presencia porque Él es bueno y Él me ama. Y acercarnos al calor de su amor infinito. Y luego dicen: el mío obviamente, como es de plástico, bueno, aunque aquí sí tiene una unión, eran cosidos en ciertos lugares, ¿verdad? El odre. Y en esas costuras dice: se frotan enérgicamente las costuras. Porque ves, en esas costuras donde está cosido es donde tendía a gotear y a salirse el vino. Y tenían que frotarlo enérgicamente, trabajarlo enérgicamente para que se hiciera fuerte y no goteara. Y a mí me habla de nuestras relaciones interpersonales. Y me habla de que Dios quiere que tú y yo, no solo mi relación con Dios, pero también mi relación con los demás. Jesús dijo: el que dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. No puedo venir y decir: Dios, cómo te amo, quiero tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, pero odio a este hermano aquí. Es que no. Odio a ese compañero en el trabajo. Tú y yo tenemos que aprender a trabajar nuestras relaciones y aprender a vivir en armonía en nuestras relaciones y a perdonar a los que nos han ofendido y perdonar al que nos ha lastimado, nos ha robado. Aprender a perdonar y caminar en amor con ellos. Porque Dios no solo ve mi relación con Él, pero ve mi relación con los demás. Y si yo he ofendido a alguien, yo necesito ir a pedir perdón. ¿Ves? Siempre hablamos de perdonar, pero ¿qué tal de pedir perdón? Si tú y yo hemos ofendido, si tú y yo hemos lastimado, si tú le pediste dinero prestado a alguien y nunca le pagaste,
Y tal vez no tienes la capacidad ahorita de pagarle, pero a lo menos ve y da la cara y dile: perdóname, sé que te debo y sé que no te he pagado y en este momento no tengo. Voy a hacer lo más posible, pero perdóname por no haber enfrentado la situación. Vamos trabajando en nuestras relaciones interpersonales. Y luego lo sumergían en agua. Ahora, esto nos habla del toque de Dios en nuestras vidas, de pasar tiempo con Dios. Y muchos de nosotros solo queremos, queremos que alguien venga y ora por mí. ¿Cuántos de nosotros queremos venir al final? Y está bien, yo quiero que vengan al final, queremos orar por ti. Pero eso no debe ser la totalidad de tu tiempo con Dios. Es porque queremos venir y queremos que alguien ore por nosotros, pero eso es como echarle agua aquí por fuera. ¿Se imaginan si yo esto, ok, lo mejor por fuera y me salgo ahorita al calorón aquí del paso, ahí afuera, y lo pongo en el sol? ¿En cuánto tiempo se va a secar? Unos cuantos minutos. Se seca, se evapora esa agua. Y es igual con nosotros. Si solo vengo el domingo y alguien ora por mí, ay, me siento bien, me siento en paz, me voy a la casa, pero el día de mañana voy a sentir otra vez esa tensión, esa fricción, ese temor. Porque a veces más que solo hazme una oracioncita. Lo que hacían es tomaban el odre y lo sumergían en agua. Y hay que sumergirnos en la presencia de Dios. Ahora, para sumergirnos en su presencia, llenarnos de Él, es por dentro, es por fuera, es hasta quedar sumergidos en Él. Y como vieron, toma tiempo. Y luego lo dejaban ahí, no lo sacaban, se quedaba ahí, se quedaba sumergido en esa agua. Y tú y yo tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice David, el salmista. Dice: esperé yo al Señor, esperó mi alma en su palabra, esperado. Mi alma espera al Señor. Ahora, Alex, si eres tan amable, ¿me traes una silla? ¿Cuántos saben que a los humanos no nos gusta esperar? ¿A cuántos de ustedes no les gusta esperar? No nos gusta esperar. No nos gusta tener que ir con el doctor y esperar, ¿verdad? Ir con el dentista y tener que esperar. Más que lo que nos cobran, más de lo que nos hacen, lo que más odiamos es que la espera que nos hacen hacer. No nos gusta esperar, no nos gusta hoy en día, ¿verdad? El internet, ¿verdad? Nos quejamos porque es lento, ¿verdad? Y es nuestro celular, ¿verdad? Lo cambiamos porque queremos uno más veloz. Y nos cambiamos de empresa, ¿verdad? De servicios telefónicos porque queremos servicio más veloz. ¿Por qué? Porque como humanos no nos gusta esperar, queremos todo así, lo queremos ya. Pero saben que con Dios Él nos dice hay que ¿qué? Esperar. Fíjense, Jesús cuando terminaba con las multitudes, mandaba a sus discípulos por delante. Y Él, ¿qué hacía? Se apartaba, dice, y pasaba en veces toda la noche a solas. ¿Qué? Con el Padre, esperando al Padre, esperando su presencia. ¿Ves? Muchos de nosotros, un servidor, yo soy el primero en admitirlo, nuestro tiempo con Dios es: entramos a nuestro closet de oración y Dios, ayúdame con esto, Señor, cámbiame a mis hijos que andan re mal, y Señor, mi señora, por favor, ya quítamela de encima porque está y Dios esto y lo otro, y luego pum, terminamos y salimos corriendo, y Dios se queda te quería decir que te amaba. Y no le damos tiempo a Dios. Entonces, ¿qué es esperar en Dios? Fíjense, David dice: estad quietos. Y es Dios hablando, porque a David le está diciendo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces quiero invitarte a esta práctica
cristiana de sumergirnos en Dios, en su presencia. ¿Y cómo lo hacemos? Hállate un lugar en tu casa o en tu oficina, en tu coche, en algún parque, algún lugar donde no hay ninguna distracción. Siéntate, acuéstate, ponte cómodo, ¿ok? Pon una música suavecita de alabanza, de adoración, y no traigas tu petición de oración, no pidas nada, no, nomás reposa allí y deja que la presencia de Dios venga. Y Él va a venir y Él te va a hablar. Tranquilos, ok, no va a ser una voz audible, ok, la mayoría de las veces no vas a oír: Juan, soy Dios. No, pero internamente vas a sentir una paz. Vas a sentir a Dios hablándote. Pero es en ese reposo, en ese silencio. David dice en otro salmo, dice: pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. Pacientemente esperé al Señor. No es: ay, este pastor, a ver a qué horas me va a hablar Dios. Estas ideas que se le meten al güero. No, es pacientemente esperar en Dios, sumergirnos en Él. Fíjense, Isaías nos dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se levantarán en alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán, y no se cansarán. Pero tal vez andas tan fatigado porque no has tomado tiempo para sumergirte en la presencia de Dios. Pasar tiempo con Él, sin traer tus rollos, tus peticiones. Y luego, después de que había estado en el agua todo ese tiempo, y lo sacaban. No es que salía del agua, pero todavía no estaba listo. El proceso no había terminado. Luego tomaban aceite de olivo y empezaban a frotarlo por todas partes. Empezaban a frotar aquel odre. ¿Por qué? Para que volviera a tener esa elasticidad, para que volviera a ser flexible como antes. Y el Espíritu Santo quiere venir a traer una flexibilidad a tu vida y a mi vida. Una flexibilidad que la religiosidad en veces nos roba de ello. Porque ves, Dios es Dios. Y Dios obra en tu vida y mi vida de diferentes maneras, y siempre lo hace como Él quiere, no como tú y yo le decimos. Pues Él viene en formas que en veces no entendemos, pero es el Espíritu de Dios. Vemos cosas sucediendo en el libro de Hechos que nunca sucedieron con Jesús. Y hubiera sido razonable que los discípulos hubieran dicho: ah, no, Jesús nunca lo hizo así, no lo podemos hacer así. Pero era el Espíritu de Dios obrando. Vemos en el día de Pentecostés, de repente desciende el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y la gente allí llega y los empiezan a escuchar hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Ahora, Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca habló en lenguas. Se pudiera haber parado uno de los discípulos y haber dicho: cállense, eso no es de Dios, es del diablo. Jesús nunca lo hizo. Pero era el Espíritu Santo de Dios obrando en una manera nueva y diferente, no vista anteriormente. Y luego de repente Pedro empieza a caminar por las calles y su sombra cae sobre los enfermos y son sanados. Jesús nunca hizo eso. Nunca. Pudieran haber dicho: no, no, Pedro, estás mal, andas en pecado,
ese es un demonio. Porque muchas veces siempre queremos atribuir al diablo el mover de Dios que no entendemos. Y por eso tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos traiga y nos unja con su aceite, para que seamos flexibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De repente Pablo está orando sobre unos pañuelos y sobre diferentes pedazos de tela, y enviándolos a enfermos y a endemoniados, y eran sanados. Podrían haber dicho: Jesús nunca hizo eso, Pablo, andas mal. Pero va a ser el Espíritu Santo de Dios obrando en él. Y vemos a Dios obrar a través de toda la Biblia en diferentes maneras. Vemos a Dios mover en veces como un viento recio. Vemos a Dios en veces mover como llamas de fuego. Vemos a Dios en veces mover como terremoto. Vemos a Dios en veces mover como una paloma. Vemos a Dios en veces como lluvia descender. Lo vemos en diferentes maneras, y tú y yo no podemos decir: ah, no, nosotros somos de la iglesia del viento recio, y si no viene como viento recio no queremos nada. No, tenemos que tener esa flexibilidad donde le decimos a Dios y al Espíritu Santo: ven y obra en mi vida como tú quieras, en la manera que tú quieres. Si tú quieres hablar en lenguas a través de mí, te doy la libertad de hablar en lenguas. Si tú quieres profetizar a través de mí, profetiza a través de mí. Si tú quieres obrar milagros y sanidades a través de mí, me dispongo a ti, Dios. Lo que tú quieras hacer en mi vida y como tú lo quieras hacer. Si tú lo quieres hacer en una manera ruidosa, o si tú lo quieres hacer en una manera quieta. Dios, yo no te voy a decir cómo, solo sé que quiero que tú vengas y me llenes. Y tener esa flexibilidad de permitir al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. Y eso me lleva al último punto, y los de la alabanza en cada campus pueden ir pasando. Es que tenemos la garantía de que Dios nos va a llenar. Si tú y yo, nuestra vida como este odre, ¿verdad? Estamos dispuestos a acercarnos al calor del amor de Dios, y dejar la frialdad de una religiosidad y buscar esa intimidad con Dios y su amor y su aceptación, y estamos dispuestos a trabajar en nuestras relaciones interpersonales para traer sanidad a ellos y traer perdón, y si estamos dispuestos a sumergirnos y pasar tiempo con Dios en su palabra, en su presencia, y no más dejar que olas de amor caigan sobre nosotros, y estamos dispuestos que el Espíritu de Dios nos haga flexibles a su mover, a lo que Él quiere. Él viene. Joel 2 es una promesa que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, dice el Señor. Wow. Tenemos esta promesa de Dios. Y ves, es como este hombre aquí parado debajo de esta cascada de agua que le está cayendo. Es como tú y yo tenemos que entender. Es como cuando nos paramos en nuestra regadera y el agua nomás cae. Tú y yo no tenemos que trabajar para que ese agua caiga. Es más abrirle a la llave y pararnos allí. Y Dios le dice al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros. Es cuando vivían en Egipto. Egipto no era una tierra donde había mucha lluvia, casi no había lluvia, pero había el río Nilo y había ríos de donde ellos iban y sacaban agua, sea con baldes, o sea con unas bombas que con los pies le pisaban y le daban, y salía el agua para regar los campos. Pero cuando llegan a la tierra prometida, Dios les dice: en esta tierra ustedes no van a trabajar, no van a bombear con sus pies, no van a traer baldes, van a depender de mí. Que los cielos se abran y la lluvia descienda.
Y nos está hablando a nosotros, iglesia. No es que tengo que ayunar, y es que tengo que orar, y es que tengo que leer la Biblia, y es que tengo que cumplir con esto, y tengo que hacer aquello para que... Escúchenme, Dios quiere hoy abrir la llave sobre tu vida y mi vida, dejar su espíritu descender sobre nosotros. No porque lo merecemos, no porque somos buenos, no porque hemos cumplido, sino porque Él es Dios y Él es bueno.